Diapositiva, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de 3 objetivos de aprendizaje y estos van a hacer que al final de esta presentación usted va a ser capaz de diferenciar entre el registro, clasificación y elegibilidad. También va a poder identificar las industrias y tareas que cumplen con la definición de agricultura y que se deben utilizar y ser consideradas al clasificar a un trabajador agrícola para los informes del UDS, que por cierto también explicaremos qué es el UDS. También vamos a poder discutir los diferentes tipos de clasificación de los trabajadores agrícolas y utilizar los conocimientos adquiridos para clasificar y reportar correctamente a los pacientes que son trabajadores agrícolas. Siguiente, por favor. Para aquellos que no están familiarizados con nuestra organización o NCFH, somos una organización privada sin fines de lucro ubicada fuera de Austin, Texas, en el pueblo de Buda. Nuestra misión es mejorar la salud de las familias de trabajadores agrícolas y lo hacemos proporcionando programas, capacitaciones y asistencia técnica y recursos. Acabamos de celebrar nuestros 45 aniversario en el año 2020 y estamos muy orgullosos de poder servir a los 174 centros de salud para migrantes y comunitarios de nuestra red que brinda servicios de atención primaria a las familias de trabajadores agrícolas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a introducir una campaña muy especial que tenemos aquí en NCFH. Es la campaña de acceso para el trabajador agrícola. Esta se lanzó en el año 2015 con un esfuerzo conjunto del Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola, o NCFH por sus siglas en inglés, y la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios, NAC, por sus siglas en inglés. Nosotros, junto con el personal del centro de salud y otros defensores de los trabajadores agrícolas, sabíamos que se podía hacer más para aumentar el acceso a la atención médica de calidad para los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos y sus familias. El resultado fue la campaña de acceso de trabajador agrícola 2020, que desde entonces ha pasado a llamarse Ag Worker Access Campaign en inglés. Hemos visto un aumento constante en el número de trabajadores agrícolas atendidos en centros de salud comunitarios y para migrantes desde que se lanzó la campaña en el 2015. Por ejemplo, en el año 2021 sobrepasamos la meta de mitad del camino de 1 millón de trabajadores agrícolas atendidos. Desafortunadamente, en el año 2022 los datos vieron un declive, pero confiamos que con el duro trabajo y la determinación de los centros de salud de todo el país, vamos a seguir avanzando desde aquí. Para esto necesitamos ayuda y por eso es que vamos a poner aquí en el chat el enlace para que usted se pueda suscribir o registrar para la campaña y así ayudarnos con esta meta. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestra presentación, que es muy importante. Tenemos que aprender acerca de la identificación y registro de poblaciones especiales. Bueno, hay varias razones por las que es importante identificar a un paciente como miembro de una población especial. Y es porque el gobierno federal ha identificado grupos de miembros de la comunidad que tienen acceso limitado a servicios de atención médica y tienen dificultades únicas, ¿verdad?, para tener acceso a estos servicios. Por lo tanto, el gobierno federal ha proporcionado fondos para apoyar la prestación de servicios de salud que se dirigen específicamente a estas poblaciones especiales. Y los miembros de estas poblaciones especiales se incluyen a personas sin hogar, trabajadores agrícolas migratorios y de temporada, veteranos, pacientes atendidos en centros de salud escolares, también pacientes atendidos en un centro de salud situado en una vivienda pública o con acceso inmediato a ella. Es muy importante identificar a todas las poblaciones especiales, no solo a los trabajadores agrícolas. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a explicar qué es el UDS. Bueno, UDS es por sus siglas en inglés. Significa Sistema de Datos Uniformes, que es un mecanismo de información electrónica requerido por el gobierno
para los centros de salud financiados bajo la sección 330 de la Ley de Servicios de Salud Pública. Eso incluye los centros de salud comunitarios, los programas de salud para migrantes o los centros de salud para migrantes, la atención médica para las personas sin hogar y los residentes de viviendas públicas. Aquí en la diapositiva vemos algunos datos que se informan o se reportan en el UDS. Por ejemplo, el número de pacientes que se atienden en el centro de salud, datos demográficos de la población, por ejemplo, como su raza, el origen étnico, la edad, el nivel de ingreso y las fuentes de seguro médico. También servicios prestados por el centro de salud, procesos clínicos y resultados, tipos de personal empleados por el centro de salud y tipos de financiación y pagos recibidos por el centro de salud. Ahora, ¿por qué es importante hacer estos informes? Principalmente es porque si recibimos fondos hay que cumplir con los requisitos del gobierno federal. Eso es lo primordial. También es importante mostrar responsabilidad y un buen retorno de la inversión para que podamos ser buenos administradores de nuestros fondos y tener una continuidad de financiamiento. Siguiente, por favor. Entonces, los centros de salud, cuando ellos hacen una solicitud de financiamiento para estos fondos de gobierno, mencionan en la solicitud de subvención el número de trabajadores agrícolas migratorios y de temporada que tienen previsto atender. Si reciben la subvención, también adquieren obligaciones. Entre estas obligaciones está el de cumplir con los requisitos del programa, prestar servicios a la población objetivo y presentar los informes del UDS a tiempo. Entonces, si el centro de salud hace eso, cumplir con los requisitos del programa, establece un proceso de identificación y verificación, demuestra que los fondos se están utilizando para prestar servicios a esta población específica, entonces también informa en el UDS a tiempo. Entonces, la probabilidad de que este centro de salud siga recibiendo fondos es bastante buena. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quién informa qué y dónde? Bueno, para responder a esta pregunta es importante consultar el manual del UDS del año 2023. Y aquí en el chat vamos a poner el enlace a este para que usted pueda verlo. Ahora, el manual comparte que los centros de salud que reciben fondos de la sección 330G deben proporcionar totales separados para los trabajadores agrícolas migratorios y los trabajadores agrícolas de temporada en las líneas 14 y 15 de su informe UDS y el total en la línea 16. Para otros centros de salud que no reciben fondos 330G, reportan el total de pacientes trabajadores agrícolas y migratorios y de temporada en la línea 16. Todos los centros de salud informan sobre estas poblaciones independientemente de si reciben o no directamente fondos para poblaciones especiales. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la diferencia entre la verificación y la elegibilidad en relación con la designación de la población especial del trabajador agrícola? Es importante reconocer que estamos verificando el estado de la población especial como identificamos a un paciente o miembro de familia como trabajador agrícola para informar adecuadamente en el sistema de datos UDS. Pero eso no tiene nada que ver con la elegibilidad para que la persona reciba servicios de atención médica en el centro de salud. Todos los miembros de la comunidad pueden recibir servicios de salud. Sin embargo, el paciente puede ser elegible para un descuento de tarifa variable basado en los ingresos dependiendo de los programas específicos de su centro de salud. Entonces, la clasificación de un paciente no afecta la elegibilidad para recibir servicios. Siguiente, por favor. Para identificar el estado del trabajador o el estatus de un trabajador agrícola, migratorio y de temporada, o MSAW por sus siglas en inglés, hay que hacer o saber tres cosas. Una,
es la identificación de qué es la agricultura y los tipos de industria. También hay que saber las tareas de la agricultura que se incluyen y excluyen bajo las normas de HRSA. Y también tenemos que saber las clasificaciones de los trabajadores agrícolas. Entonces, como los tres hacen como un mapa, necesitamos hacer estas tres distinciones para hacer una identificación correcta. Por eso es que vamos a analizar cada una de estas detalladamente. Siguiente, por favor. Primero vamos a ver qué es la definición de agricultura. Básicamente implica todo, desde la preparación de la tierra, la siembra, la plantación, el cultivo, la recolección, el empaquetado y el transporte. La agricultura se refiere a la explotación agrícola en todas sus ramas, que incluyen producción de cultivos, producción animal, acuicultura y actividades de apoyo relacionadas con estas industrias. Esto es específico para los requisitos de HRSA, del programa del gobierno federal, y puede variar en otros programas. Por ejemplo, en el programa de educación para migrantes, puede que tengan una definición un poco distinta a esta, pero en particular vamos a cubrir lo que tiene que ver con HRSA. Siguiente, por favor. Además de la definición de agricultura, HRSA ha definido 3 clasificaciones de trabajadores agrícolas para la prestación de informes del UDS. Por ejemplo, tenemos la definición de trabajador agrícola migratorio, trabajador agrícola de temporada y el ex trabajador agrícola migratorio de edad avanzada o discapacitado. Y vamos a ver cada una de estas definiciones a través de esta presentación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a desglosar las tareas e industrias que están incluidas en la definición de agricultura de HRSA. Siguiente. Se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, o NICS, por sus siglas en inglés, para desarrollar la definición de agricultura y las tareas e industrias incluidas. Los códigos que se utilizan son 2 códigos primarios y 2 códigos secundarios. Por ejemplo, tenemos el código 111, que es la producción de cultivos, el código 112, que es producción animal y acuicultura, y los códigos secundarios son el 1151, que son actividades de apoyo a la producción de cultivos, y el código secundario 1152, que son actividades de apoyo a la producción animal. Cuando usted tenga dudas sobre si la tarea que hace uno de sus pacientes es de la industria agrícola o no, usted puede consultar la búsqueda de códigos NICS. Para eso vamos a poner también en el enlace el enlace para los códigos NICS y así pueda usted consultar eso. Igual nos puede contactar a nosotros, vamos a proporcionar nuestro correo electrónico o información para que también pueda contactarnos y poder ayudarle con este. Siguiente, por favor. Primero vamos a examinar el código 111, que es la producción de cultivos. Esto incluye cereales y frutos secos. Aquí vemos algunas en la lámina. También frutas y verduras, viveros, algunas personas le llaman dulcerías, y otros productos básicos como tabaco, algodón, lúpulo y árboles de Navidad. Entonces, si no había pensado en esto, sí, los arbolitos de Navidad cuando se plantan y se cuidan para que crezcan, eso está incluido en la producción de cultivos. Siguiente, por favor. Ahora, el código 1151, que son actividades de apoyo a estas, son, como se ven aquí, la cosecha con maquinaria. Si, por ejemplo, su paciente que viene al centro de salud, él trabaja manejando un tractor como el que se ve aquí, que está ayudando en la cosecha, esta persona se puede identificar como trabajador agrícola porque su trabajo está bajo el código 1151. Igual las personas que trabajan clasificando la cosecha,
o como se ve aquí, estos trabajadores agrícolas que están clasificando los pepinos y de ahí quizás el empaque. Entonces, esto también es parte de este código y también incluye a contratistas de mano de obra agrícola y jefes de cuadrilla, preparación del suelo y cultivo y el transporte. Ahora, hay dos notas importantes que hacer sobre el apoyo, actividades de apoyo de 1151, que son el empaque y transportación. Básicamente, sí están afiliados a la granja, se cuentan como parte de agricultura. Más sin embargo, si no son afiliados a la granja, entonces eso ya no es agricultura, eso es otra industria. Por ejemplo, si la granja contrata una empresa diferente para transportar, esas personas que trabajan en ese tipo de transportación no serían trabajadores agrícolas porque ya es otra industria de transporte, no de agricultura. Entonces, esa es una clave muy importante. Si están esas dos cosas afiliados a la granja, es el código 1151, por lo tanto, agricultura. Si no, si es una compañía aparte que contrataron, eso ya no sería parte del código 1151, es otra industria. Siguiente, por favor. Ahora, el código 112, que es la producción animal y acuicultura. Esto incluye granjas lecheras, granjas de animales, granjas avícolas y criaderos. Y también incluye pesca. Pero una nota importante sobre la pesca es que la pesca en alta mar no es una industria incluida en la definición de agricultura porque los peces se encuentran naturalmente en el medio ambiente y no es una parte de una granja donde se crían y se mantiene los peces como producción animal. Entonces, si van a alta mar y los peces ya naturalmente estaban ahí, eso es otra industria pesquera, pero los que trabajan con el criadero de peces en un lugar más bajo control, eso sí es el código 112. Siguiente, por favor. También incluye el código 112, cría de animales que quizás no habíamos pensado, como por ejemplo cuando se crían los caballos, burros, llamas, abejas, grillos, gusanos, animales de pelaje, animales de laboratorio o animales de compañía como los perros, gatos y aves. Entonces, quizás no habíamos pensado que esos serían parte de agricultura, pero a veces sí es. Digo a veces porque mientras vayamos definiendo más el proceso de identificación, van a ver si es una persona trabajadora agrícola según las tareas que haga. Siguiente, por favor. Ahora las actividades de apoyo para el código 112 es el código 1152, que esto incluye el alojamiento de animales, el marcaje, por ejemplo, cuando se marca el rebaño o así, servicios de reproducción, por ejemplo, en las lecherías, que es muy común trabajar en la inseminación o recogida de semen, cosas así. Entonces, esto sería bajo el código 1152 y también como el rociado o fumigación de ganado, limpieza, ahí en la granja. Entonces, todos esos podrían ser tareas que caen sobre el código 1152. Siguiente, por favor. Además de estar familiarizado con las industrias en las que trabajan los trabajadores agrícolas, también es importante estar al tanto de las tareas, porque los trabajadores agrícolas pueden autoidentificarse o describir el trabajo que hacen en las tareas que realizan. Por ejemplo, a veces no llegan a su centro de salud y si dicen, soy trabajador agrícola, quizás no lo piensen de esa manera. Quizás simplemente, como a veces cuando yo platico con trabajadores agrícolas, les pregunto qué hacen y me describen, trabajo en el hilado. Y cuando ya les hago más preguntas, hilado de que, o no, perdón, en el amarre. Y me dicen que es el amarre de la tomate o las uvas. Entonces, esa persona no se identificó como trabajador agrícola, pero que trabaja, me describe su tarea en el amarre, que es algo común. Entonces, tiene sus propios
manera de escribir su trabajo. Es por eso es que, bueno, que el personal que ayuda en la inscripción del paciente, que estén al tanto de estas lenguaje o de estas descripciones que los pacientes pueden decirles. Siguiente, por favor. Ahora, también es importante conocer las tareas e industrias que son excluidas y que se asemejan mucho a las tareas del trabajo de agricultura. Por ejemplo, en la industria de mayorista de carne, productos de carne, 2 días antes de que, por ejemplo, en el rastro o la matanza, como le quieran llamar, que llegan las vacas vivas. Como por 2 días las limpian y hay un proceso que pasa ahí. Una persona puede que esté trabajando, cuidando esos animales en ese momento, pero no cae sobre la industria agrícola, porque ya en ese momento pasa a ser una industria diferente, como dice aquí, mayorista de carne. Entonces la tarea es similar, pero no es agricultura. Otra que se puede confundir muy seguido es la de servicios de jardinería. En servicios de jardinería dan mantenimiento a plantas, árboles, puede que a veces sean árboles frutales. Quizás la persona diga, no, sí, sí, soy trabajadora agrícola porque trabajo en eso, pero ya indagando más resulta que es la industria de jardinería. Igual con personas que trabajan cuidando caballos, pero los caballos los utilizan en espectáculos deportivos, como en el hipódromo que vemos aquí en la fotografía, o en los, este, ¿cómo se llaman? Los, se me fue la palabra, pero que trabajan cuidando estos caballos que usan para espectáculos. Esto ya no es agricultura, eso es otra industria, entonces no se podría calificar o identificar un trabajador de esa manera. Igual el transporte de madera de carga especializada. Entonces, hablamos anteriormente de, por ejemplo, cuando se planta y se cuida el árbol de Navidad, eso es parte de agricultura, pero en el momento que ya se corta la leña y hay que transportar esa madera o leña, como le quieran llamar, eso ya es otra industria. Ya es de transportación y no agricultura. Entonces, cuando haya una línea media gris que no sepa, tenga dudas, con gusto contáctenos y podemos ayudarle con esto. Siguiente, por favor. Bien, ahora que hemos cubierto la identificación de agricultura y las tareas de industrias que cumplen con esa definición, vamos a cubrir el proceso de verificación de trabajadores agrícolas que recomendamos que utilicen los centros de salud para que clasifiquen de una manera precisa a la población de trabajadores agrícolas. Entonces, ahora el otro parte del puzzle, se me olvidó decir la palabra en español, pero la otra parte. Siguiente, por favor. Bueno, el proceso de verificar los trabajadores agrícolas lleva 6 pasos. Es un proceso de 6 pasos. Y vamos a ayudarlos con cada uno de ellos en los siguientes diapositivas. Si por favor continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, el primer paso, hay que establecer la ocupación, ver si trabajan en la agricultura, ¿verdad? Para eso, la pregunta de verificación que debemos hacer es, ¿ha trabajado usted o alguien de su familia en la agricultura? Entonces, recomendamos que estas preguntas se incluyan en el formulario de registro de los pacientes. Así da la oportunidad de que todas las personas, todos los pacientes puedan responder a estas preguntas. También es importante contar con políticas y procedimientos que reflejen estas determinaciones y preguntas de verificación. Siguiente, por favor. El paso número 2 es determinar el periodo de tiempo. Para esto hacemos la pregunta: ¿ha trabajado usted o alguien de su familia en la agricultura en los últimos 2 años? Ahora, la pregunta es importante que la analicemos. No hay una cantidad específica de tiempo que un trabajador agrícola tiene que haber trabajado en agricultura. Puede que haya trabajado simplemente una semana, un mes, 3 meses, en los últimos.
2 años o 24 meses, como quieran decirlo, lo importante es de ver en cualquier momento de esos 2 años si trabajaron en agricultura, debido a que la naturaleza del trabajo agrícola y por las temporadas que existen, algunos trabajadores trabajan en otras industrias. Entonces puede que el paciente que usted tiene enfrente en ese momento no está trabajando en la agricultura, pero puede que hace 2 meses sí. Por eso es importante preguntar que si en cualquier momento en esos 2 años han trabajado en agricultura. Y eso hace la diferencia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a determinar si este trabajador agrícola se le puede identificar como migratorio. Y para esto tenemos que hacer la pregunta: ¿ha establecido usted o alguien de su familia un hogar temporal para trabajar en la agricultura? Es importante entender que la vivienda es lo que determina este estatus, no la distancia. Porque, por ejemplo, hay estados muy grandes como Florida o Texas, donde no es necesario cruzar ningún estado o fronteras para tener que, al final del día, establecer un hogar temporal para trabajar en la agricultura. Entonces, si la persona tiene su hogar permanente, pero tiene que viajar a otro lugar, trabaja en agricultura y por la distancia o no puede llegar a su casa a dormir, tiene que temporalmente vivir en otro lugar, eso es lo que determina si la persona es un trabajador agrícola migratorio. Si no tiene que establecer un lugar temporal, entonces, como ven en la diapositiva, este es un trabajador agrícola temporal. Y para esto, vamos a la siguiente. El paso número 4, si su paciente le dice, no tengo que establecer un hogar temporal. Entonces, la pregunta que podemos hacer en este caso es: ¿ha trabajado usted o alguien de su familia en la agricultura de forma temporal sin que tenga que establecer un hogar temporal? Ahora, como la legislación no ha definido qué significa temporal, a veces cuando se trata de definir, se hace de una forma restrictiva. Pero hay que tomar en cuenta que el trabajo de los trabajadores agrícolas cambia durante el año. Y por lo mismo, como cambian las tareas, el pago cambia también, los horarios. Entonces, ya no es un trabajo que es igual o estable, cambia. Por lo tanto, podemos preguntar: ¿su trabajo, su horario, sus tareas o ingreso cambian con la temporada durante el año? Lo más seguro es que van a decirle que sí. Entonces, esta persona, si no establece un hogar temporal, pero sus tareas, su ingreso cambia, entonces puede ser identificada como un trabajador agrícola de temporada. Siguiente, por favor. El paso número 5 es para personas que eran trabajadores agrícolas migratorias, pero ya no lo son porque debido a la edad avanzada o alguna discapacidad. Entonces, si anteriormente la persona dijo, sí, trabajé en el pasado de trabajador agrícola, entonces podemos preguntar: ¿ha dejado usted o alguien de su familia de emigrar para trabajar en la agricultura debido a una discapacidad o su edad? Si la respuesta es sí, entonces esa persona se puede identificar y reportar como trabajador agrícola migratorio. Ahora es importante saber que si la persona antes era trabajador agrícola migratorio, puede ser clasificado de esta manera, pero si la persona no era trabajador agrícola migratoria, era simplemente de temporada, entonces ya no le aplicaría en esta situación. Un dato interesante que agregar es que esta nueva ley se instituyó en el año 1996 y esta es la ley de codificación donde se incluyó a personas mayores y discapacitadas que anteriormente eran trabajadores agrícolas migratorios. Bien, siguiente, por favor. Ahora, el paso número 6 también es muy importante, ya que si identificamos que nuestro paciente que estamos hablando sí es trabajador agrícola, ya sea migratorio, de temporada, entonces ahora hay que buscar a la familia, que también está en nuestros centros de salud. Y esto es gracias que también a la ley
consolidación de 1996 que amplió la definición para que se incluyera a los miembros de la familia. Ahora, ¿quiénes son los miembros de la familia? Eso no está definido, entonces el centro de salud puede hacer políticas o procedimientos que especifiquen quiénes son, van a ser esos miembros de la familia, perdón, miembros de familia o quién se va a incluir bajo esa definición. Porque sabemos que los trabajadores agrícolas tienen situaciones de vida únicas, en las que, por ejemplo, hay varias familias viviendo en el mismo hogar o familias multigeneracionales que viven juntas. Entonces, es dependiendo del centro de salud que haga esa política y de que dé capacitación al personal para que estén al tanto de esta definición y así se pueda identificar no tan solo al trabajador principal, pero a sus familiares también. Siguiente, por favor. Entonces, hemos cubierto mucha información y definiciones, pero ahora vamos a ponerlo en práctica en estos, a ver qué tal están nuestros conocimientos. Vamos a repasar algunos estudios de caso que nos van a ayudar a practicar. Entonces, vamos a utilizar la función del chat para responder a las preguntas. Vamos a ver nuestro primer caso. Aquí está usted en su centro de salud y llega el señor Escobedo, él tiene 52 años y él recibió un contrato de trabajo, llegó a Carolina del Sur desde México hace 3 meses. Vive en una vivienda proporcionada por el empleador con otros trabajadores donde cosechan melones. Y está hoy en su centro de salud porque se ha acabado su medicamento para la presión arterial. Entonces, para identificar a esta persona, el primer paso, vamos a preguntar si el señor Escobedo es o trabaja en la agricultura. ¿Es su empleo principal la agricultura? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver el chat. Muy bien, vemos que sí. Entonces, obviamente, sí, esta persona, su empleo principal es la agricultura. Muy bien. Sigamos con la siguiente pregunta. Es determinar el periodo de tiempo. Entonces, el señor Escobedo ha trabajado en la agricultura en los últimos 2 años. ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que leímos. ¿Trabajó en la agricultura en los últimos 2 años? Y vemos que sí. Entonces, sí, ha trabajado en la agricultura en los últimos 2 años. Muy bien. Vamos a seguir nuestro tercer paso. Aquí vamos a determinar el estado si es un trabajador migratorio o si no es un trabajador migratorio. Entonces, el señor Escobedo, ya sabemos que trabaja en agricultura en los últimos 2 años. Ahora, la pregunta es, ¿él ha establecido un hogar temporal para trabajar en la agricultura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Ha tenido que establecer un hogar temporal? Sí, ¿verdad que él tenido, dice que viene de México hace 3 meses, llegó para trabajar y vive en vivienda del empleador. Entonces, obviamente, si vive en vivienda proporcionada por el empleador, podemos saber que sí es un trabajador agrícola migratorio. Entonces, el siguiente paso, número 4, que es determinar si es un trabajador de temporada, lo podemos pasar porque ya contestamos que es un trabajador migratorio. Entonces podemos pasar al siguiente, que es el paso número 5, a identificar si es un trabajador o ex trabajador agrícola migratorio, tampoco le aplica, ya determinamos que él ahorita en el momento sí está trabajando, entonces no le aplica a esta persona. Siguiente paso, el paso número 6, el último, es identificar a todos los miembros de la familia. En este caso, no nos especifica si hay más familiares en el centro de salud, pero si lo hubiera, usted puede identificar a esas personas y reportarlas al igual que el señor Escobedo. Y para responder a la pregunta,
¿Cómo podemos reportar la situación o a este paciente? Bueno, el señor Escobedo debe ser clasificado como trabajador agrícola migratorio. Muy bien, excelente. Vamos a ver el segundo caso. Siguiente, ok, gracias. El segundo caso. Ahora tiene una paciente de 8 años. Su nombre es Maya y está en su centro de salud porque ya le están haciendo su examen de rutina, poniendo sus vacunas porque va a regresar a clases. Ahora, la mamá de Maya trabaja hoy, perdón, trabaja en diferentes granjas locales, dependiendo de la temporada y del cultivo. En este momento, la mamá de Maya está trabajando en una granja donde limpia tomates cosechados para transportarlos a la planta empacadora. Entonces, vamos a hacer la pregunta, si alguien en la familia de Maya, su trabajo principal es la agricultura. ¿Qué dicen ustedes? Si trabaja en la agricultura, alguien de su familia, y pues sí, ¿verdad? Vemos que la mamá de Maya trabaja en diferentes granjas locales, entonces sí, la respuesta es sí a esta pregunta. Segundo paso es determinar si el periodo de tiempo. Entonces, ¿ha trabajado alguien de la familia en la agricultura en algún momento en los últimos 2 años? Y sí, la mamá en este momento está trabajando en una planta limpiando tomates. Entonces la respuesta es que sí. En los últimos 2 años ha trabajado en agricultura. Ahora el paso número 3 es determinar si son trabajadores agrícolas migratorios. Y para esto vamos a hacer la pregunta, si alguien en la familia de Maya tiene que establecer un hogar temporal para trabajar en la agricultura. Y discúlpenme. Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene que establecer un hogar? Y la respuesta es no. No tiene que establecer un hogar, ya que la mamá dice que solamente trabaja de manera temporal en diferentes granjas, pero no menciona nada de irse a vivir temporalmente en algún lado. El siguiente paso, como no le aplica esta pregunta a la mamá de Maya, vamos al paso número 4, que es preguntarle si ha trabajado de manera temporal eh, en la agricultura. Y como respondimos antes, sí, la mamá de Maya trabaja en diferentes granjas dependiendo de la cosecha y eso cambia sus tareas y obviamente también paga cambian sus ingresos como trabajador agrícola. Entonces, vamos al siguiente, identificar si es un trabajador o ex trabajador agrícola, no le aplica a esta familia, entonces podemos pasar la pregunta. Y por último, el paso número 6, que es identificar a todos los miembros de la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Buscar si hay más miembros de la familia que están en el centro de salud y se puede identificar de la misma manera. ¿Qué es? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Entonces, en este caso, vamos a poder reportar a Maya como, igual que su madre, como un trabajador agrícola de temporada. Muy bueno, muy buen trabajo. Gracias. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el centro de salud, las personas que están al frente ayudando a los pacientes a hacer su inscripción, ¿qué tipo de preguntas tienen que hacer o cómo tienen que hacer las preguntas? Bueno, asegúrese que el personal está haciendo las preguntas en un lenguaje adecuado, que están usando la terminología sencilla para que el paciente pueda comprender la pregunta. Por ejemplo, esta pregunta se puede hacer de varias maneras. Tenemos ejemplos aquí como, ¿ha trabajado usted o algún miembro de su familia en algún tipo de agricultura en los últimos 2 años? La misma pregunta, pero en vez de decir agricultura, podemos decir el campo.
porque a veces así lo dicen. De hecho, hace unos días hablé con un trabajador de California y cuando le pregunté si trabajaba en el campo, él me dijo, bueno, aquí le llamamos el field. Entonces, según su área y los pacientes que usted conoce, ahí en su área, según lo llamen, así es como usted tiene que preguntar. Puede ser que digan granja o lechería, si es un lugar donde hay muchas lecherías, puede preguntar, ¿trabaja usted en las lecherías, por ejemplo, o así? Entonces, hagan las preguntas de una manera con lenguaje sencillo y que pueda ser fácil de entender para el paciente. Siguiente, por favor. También, si el paciente tiene dificultad en llenar el formulario o no entiende bien las preguntas porque se está haciendo las preguntas, pues también tengan en cuenta esto. Eh, Sobre todo si va y pide ayuda al personal, asegúrese que el personal pues no esté impaciente haciendo las preguntas o muy en voz alta que están escuchando todas las personas en la sala de espera. Tiene que ser una manera que no incomode al paciente. Aparte, si está preguntando de su trabajo de agricultura, tengan en cuenta que a veces algunos trabajadores tienen que trabajar bajo un nombre distinto, un apellido distinto, por sus razones personales, y entonces tienen miedo que contacten al empleador. Entonces, si usted explica la razón por qué se necesita saber esta información, que no se va a compartir con su empleador, que no se va a compartir con otras agencias, sino que se queda en información en el centro de salud y es para beneficio del paciente, para así poder proveerle programas o ayudas especiales en el centro de salud que son únicas para trabajadores agrícolas. Y esto puede ayudar que el paciente conteste honestamente y sin que se sienta incómodo. Entonces, podemos hacer esto. Siguiente, por favor. En esta diapositiva hay algunos consejos, estrategias que tenemos que tener en cuenta uh, a la hora de hacer políticas o procedimientos en el centro de salud para que se puedan identificar bien a los trabajadores agrícolas. También ayuda en que los pacientes sepan identificarse como trabajadores agrícolas, ¿verdad? Y, por ejemplo, me gusta el número 3 que dice que se asegure que los pacientes y sus tutores, o que, perdón, todos los pacientes o tutores sean evaluados en cuanto a su clasificación. Entonces, no porque vea una persona vestida de cierta manera o así, no, quizás no es trabajador agrícola, mira cómo está vestido o mira cómo se ve. No, todos los pacientes es bueno que hagamos este tipo de identificación y verificación. Y también se recomienda que se hagan estas preguntas en cada visita porque las circunstancias cambian. Por ejemplo, quizás hace meses vino el paciente, no trabajó en agricultura, pero ya cambiaron las circunstancias, ya trabajó en agricultura. Entonces es bueno que en esta visita, si hacemos las preguntas, ahora va a responder que sí, si trabaja en la agricultura o pues sí. Entonces estas son preguntas que puede, perdón, consejos que puede tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Ahora también tenemos muchos recursos de ayuda para el centro de salud que les estamos compartiendo en esta diapositiva. Les recomendamos que vayan a cada una de ellas. Se va a compartir esta presentación en un correo electrónico a todos los que se registraron para que así las tengan ustedes. Por ejemplo, la primera herramienta que tenemos es un enlace a nuestros seminarios web archivados. Por ejemplo, este seminario se está grabando y se va a poner en esta página para que usted pueda volverlo a ver. También se ha hecho en inglés. La semana pasada se grabó y entonces va a estar en esa página de webinarios eh, archivados. Entonces, ese es el primero. Y la segunda herramienta es una herramienta de capacitación digital para identificar a los trabajadores agrícolas. Es un video de 10 minutos que revisan los pasos que vimos ahorita, los 6 pasos. Es muy bueno esta herramienta porque se puede incorporar a su centro de salud como parte de la capacitación que se da al personal nuevo. Pero también es buena idea
que el personal, que aunque ya no sea nuevo, después de ciertos meses, vuelvan a ver este video, porque a veces se nos empieza a olvidar cuál es el procedimiento, qué tipo de preguntas hacer, o a pasarse alguna de las preguntas y podemos estar no identificando a pacientes de estas poblaciones especiales. Entonces, recomendamos que lo hagan parte de su capacitación, tanto persona nuevo como los no tan nuevos. La tercera herramienta es un paquete de preguntas y respuestas que organizó la campaña de acceso a servicios de salud, que es IAC, que son las siglas en inglés de la campaña, y se recopiló las preguntas más frecuentes que nos han hecho durante capacitaciones, entrenamientos y los webinars. Entonces, de todas las más comunes, hicimos esta herramienta que se puede compartir con ustedes. La cuarta herramienta es una hoja de referencia de la Oficina Principal de Identificación de Trabajadores Agrícolas, y esta herramienta también puede ayudar al personal del centro de salud a hacer las preguntas correctas para identificar y clasificar a los pacientes como trabajadores agrícolas. Es en el formato PDF, pero se puede personalizar. Entonces usted puede agregar imágenes, lista de tareas, industrias, nombres de empleadores en su área, para que lo tenga disponible el personal que asiste a los pacientes al entrar, y así pueden utilizarlo. La última herramienta de esta lista es un recurso que habla sobre la población de trabajadores agrícolas con visa H2A, que son trabajadores invitados de otros países para que vengan a trabajar en la agricultura. Entonces ahí habla acerca de datos demográficos, características comunes de esta población, para que si sus centros de salud y su personal pues estén al tanto que es cómo identificar a estos trabajadores. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de nuevo acerca de esta campaña muy especial, que es la red de aumento de acceso a la atención de trabajador agrícola. Por sus siglas en inglés es la IAC, que hemos estado mencionando. ¿Y qué es lo que está haciendo esta? Bueno, está participando en capacitaciones a través de una red virtual de planificación de acción de salud para migrantes. También está participando en sesiones virtuales de aprendizaje, compartiendo información de UDS 2 veces al año. También se comparte conocimientos, herramientas y recursos. Entonces, igual vamos a poner en el chat el enlace para que así usted, si no lo ha hecho, se pueda inscribir como individuo o como organización. Lo invitamos a que lo haga. También lo invitamos a que se una a una colaboración educativa. Esta colaboración educativa se enfoca en los pilares centrales del programa IAC, el desarrollo y capacitación del personal, políticas y extensión del programa. En esta colaboración educativa, los centros de salud reciben capacitación en identificar y clasificar a los trabajadores agrícolas y desarrollar planes de acción de salud para migrantes, para trabajar hacia los objetivos del aumento al acceso a la atención médica. Siguiente, por favor. Entonces, si aún no se ha inscrito, aquí tenemos la manera que usted puede unirse a la campaña. Lo invitamos a unirse, ya sea usando el código QR que se ve ahí, y así puede obtener más información y recibirá herramientas muy bonitas que puede compartir tanto en su red de su organización o también en su página o sitios web. Siguiente, por favor. Muy bien, esto finaliza mi presentación. Muchísimas gracias. Si tiene preguntas sobre cómo identificar a los pacientes nuevamente trabajadores agrícolas, comuníquese con Katie Kahneman y su correo electrónico está en esta diapositiva. Con muchísimo gusto ella podría ayudarle. Gracias.